Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, nuevo episodio del canal. Ya creo que estamos en el episodio 18, si no me equivoco. Hoy tenemos nuevos invitados, como ya les dije, queremos traer invitados siempre que tengan algo para que compartir y tengan experiencia y quieran venir a hablar y a contarnos de su experiencia mismo. Hoy en día tenemos a Angelo Gracelli, si no me equivoco. Así Bien, lo es. dije bien. Perfecto. Eh, Ángelo, ¿querés comentarnos un poco quién sos, quién es Ángelo, qué haces? Bueno, primero un saludo para vos, Facu. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá en el podcast y un saludo para todos los que nos están viendo o escuchando. Yo soy un creador de contenido en LinkedIn, o sea, estoy creando contenido en LinkedIn. Me defino como emprendedor ya hace varios años que estoy tratando de emprender, adquiriendo conocimiento sobre esto, como todos. Arranqué leyendo los libros, viendo videos de desarrollo personal, pero bueno, en un momento me decidí que leer ya estaba bien leer, pero si no aplicaba lo que estaba leyendo y no tomaba acción por mí mismo, no, las cosas no iban a cambiar, no me iba a convertir en el emprendedor que quería ser, no iba a tener la vida que yo quería y mis sueños iban a quedar en eso, en sueños. Así que empecé a tomar acción. Primero, una de mis primeras ideas fue crear una startup tecnológica relacionada a blockchain. No prosperó eso porque no soy un verdadero apasionado del tema del emprendimiento tecnológico. Sí, siempre fui un apasionado de la comunicación y eso lo tengo clarísimo. Más o menos de los 12, 13 años que estoy comunicando de forma abierta. Primero lo hice en un programa de radio, después fue escalando hacia varios ya programas de radio. En realidad yo arranqué en una escuela de mi colegio secundario y después fue evolucionando eso hasta poder llegar a estar en otras radios ya privadas y fue evolucionando mi comunicación gracias a eso. Pero después, bueno, llegó un momento que el periodismo me desilusionó un poco, ya sea periodismo político y económico, y bueno, me dispuse a que tenía que encontrar otra cosa que me apasione. Sin embargo, no me di cuenta que lo que me apasionaba verdaderamente era la comunicación y que mi emprendimiento iba a estar marcado siempre por eso, justamente, por emprender comunicando. Gracias a eso, bueno, me propuse hacer una startup tecnológica, como conté recién, y verdaderamente no prosperó porque no soy un apasionado del emprendimiento tecnológico, pero sí encontré LinkedIn gracias a eso, a estar buscando una persona que me dé un poco más de información sobre esta startup, sobre blockchain, cómo se estaba moviendo el mundo en torno a eso. Un muchacho español que bueno, me dio un montón de conocimientos, la verdad que una de las mejores reuniones que tuve en mi vida, pero sin embargo me dispuse a no continuar con la startup porque no era algo que me apasione demasiado. Pero sin embargo encontré LinkedIn, que es por lejos la red social que más me apasiona después de YouTube y con la que más, o sea, la que más tiempo paso y la que más gente conozco dentro de ella. Pero bueno, arranqué como todo, sin tener ni idea de nada, de cómo se comunicaba, de cómo se escribía, no sabía lo que era el copywriting, no sabía cómo diseñar una placa gráfica que sea estética, que llame la atención, que comunique. Y bueno, todas esas cosas las fui aprendiendo con el camino. Y también, bueno, si le puedo dejar un mensaje a la gente que está escuchando es ese, que no se desmotiven porque estén arrancando. A mí me pasaba muchísimo al principio de que me frustraba, porque digo, quiero emprender, pero no sé cómo, no tengo recursos, no tengo conocimientos de nada. Digo, ¿en qué voy a emprender yo? Y ahí entra la falsa creencia de que para emprender se necesita ser multimillonario, que para tener mucha inversión, gente que te dé ideas. Y verdaderamente no, se puede emprender desde cualquier lado. Si no tenemos inversión, se puede buscar inversores. Si no tenemos conocimientos, es cuestión de aprender y testear. Que creo que eso es justamente lo principal, tomar acción de forma continua, porque es eso lo que nos separa desde el punto de que no sabemos nada hasta el que sabemos. Y no nos damos cuenta y por ahí pasa muy poco tiempo y la cantidad de cosas que fuimos aprendiendo es grandísima porque justamente gracias a la experiencia y al de probar, equivocarnos, replantearnos, equivocarnos, replantearnos, equivocarnos, así en un círculo virtuoso en el que vamos aprendiendo constantemente, eso nos da la experiencia que después vamos a ir aplicando y los resultados obviamente con el tiempo van a ir mejorando. Yo cuando comencé estuve cerca de un mes y medio, casi 2 meses sin obtener ni un like, literalmente las publicaciones no tenían un like, eran párrafos de 5 oraciones con imágenes que no llamaban la atención, muchísimos hashtags pensando que eso iba a posicionar la publicación, en vez de darme cuenta que lo que decía era lo que verdaderamente iba a llamar la atención. Así que me dispuse a aprender de los mejores, de gente que tenía no solamente muchísimos seguidores, porque me parece que los seguidores no es algo que sea, digamos, lo único por lo que hay que medir una cuenta, sino por el valor que aporta esa persona o cómo se relaciona con los demás. Y obviamente hay gente con muchísimos seguidores que aporta muchísimo valor, porque si no, no los tendrían, ¿no? Obviamente,
Pero me encontré con gente de 20.000, 30.000, 50.000 seguidores que aportaba valor en dosis diarias impresionantes. Entonces empecé a analizar cómo escribían, cómo se comunicaban, qué relaciones tenían, cómo las tenían, la forma que tenían de comentar, y de a poco fui aprendiendo, era práctica y error. También me dispuse en ese momento a hacer cafés virtuales, así como estamos haciendo nosotros ahora, que lo hacemos en forma de podcast, pero muchas veces haciendo solamente una charla de café, hablando con las demás personas. Ahí conocí a muchísima gente que me ayudó muchísimo en el proceso. Y bueno, a medida que fue transcurriendo el tiempo, las publicaciones iban mejorando, iba conociendo más gente que me comentaba después, que por ahí observaba mis publicaciones, las compartía, y así fuimos creciendo la comunidad. Hoy en día estamos en 2050 seguidores más o menos. eh, pero bueno, justamente hace una semana y media, 2 semanas, que dije, LinkedIn me lo estoy tomando como crear contenido solamente, y por ahí me faltaba una estrategia clara. Así que me puse y dije, tengo que definir una estrategia, tengo que definir cómo voy a comunicar, con qué objetivo, y es increíble cómo se nota la diferencia, porque en 2 semanas, solamente, menos de 2 semanas, porque hace una semana que arranqué a cambiar la forma de escritura, cómo me comunico con los demás, qué objetivo. Antes, muchas veces escribía una publicación y era escribir la publicación, no veía con qué objetivo yo la escribía. Teniendo un ¿A qué objetivo mucho público más claro, ibas? claro, exactamente. Y muchas veces no tiene un call to action que defina cómo, a ver si la publicación le fue bien, no le fue bien. Entonces no había forma de medirlo. Y es increíble cómo en una semana, cambiando la forma de contenido, se empiezan a ver los resultados. Los seguidores empezaron a aumentar muchísimo más de lo que venían aumentando. Las publicaciones obtienen más visualizaciones, más comentarios y todo va cambiando. Así que es como les digo, o sea, es experiencia sumándola, sumándola, sumándola. Yo cuando arranqué no tenía ni idea de nada. Siempre cuento la experiencia porque íbamos un mes y yo me había ido de vacaciones. Hacía un mes que estaba en LinkedIn, me fui de vacaciones y yo me llevé la compu para seguir escribiendo porque nunca me gustó el hecho de dejar de trabajar. A mí me apasiona lo que hago, entonces siempre lo hago, no importa si estoy en vacaciones o en mi casa. Lo haré de otra manera, porque muchas veces me iba, me sentaba en otro lugar distinto a escribir y me sacaba de la rutina, que es algo que está muy bueno, pero siempre seguí escribiendo. Y en ese momento yo me acuerdo que escribía y digo, no, este post la va a romper, ahí está, con este me hago viral. En Y no esa tenía ni caímos 2 likes. todos. Y no tenía ni 2 likes, pero después, bueno, a medida que uno va entendiendo que muchas veces es la constancia y no los resultados que se obtienen al principio los que nos va a garantizar seguir progresando, ahí uno cuando hace el clic y cambia verdaderamente la forma de pensar. Claro. Bueno, ahí tiraste un montón de bombas de un montón de cosas. Literalmente en 5 minutos dijiste todo lo que Sí, yo igual no no te he hecho. extendiendo porque yo sé extenderme. Claro, no, no, está perfecto, está perfecto. Mientras vos extendete todo lo que quieras. Pero bueno, ahí hay un par de preguntas interesantes que te quería hacer. Me encantó mucho lo que dijiste de ahí empezar con lo que tenés, porque literalmente es algo que con lo que yo también, literalmente siempre cuento la historia. Este podcast lo empecé grabando en mi cuarto con un J2 Core que tenía mi mamá en celular viejo y empecé grabando ahí, ni siquiera con cámara, y después con cámara. Después empecé con la compu de un amigo, después tuve una compu, entonces vas progresando de a poquito, pero está bueno. Y hay algo que dice Hormozzi, no sé si lo tenés, Sí, pero bueno, hay algo que dice Hormozzi que es clave, que es esto de la regla número uno, entre comillas, de un emprendedor es usar lo que tenés. Y yo creo que eso sí, aplica a todo. En general, el emprendedor usa lo que tiene en un principio. Después te vas amoldando y después, a medida que te vas amoldando, también vas consiguiendo, qué sé yo, capital o sí, público que de alguna manera ese nivel al que llegás con lo que tenés te ayuda a su vez a mejorar y mejorar la calidad. Pero totalmente. es clave eso de empezar con lo que tenés y entender que hoy en día, porque la realidad es esa, la mayoría de emprendedores, mayoría de creadores de contenido no empezaron con mucho y aún así llegaron a donde están. No, a ver, el otro día me ponía a mirar, yo siempre digo que la característica principal que tiene que tener un emprendedor es poder conseguir la mayor cantidad de resultados con los pocos recursos que tenga. Eh, y me veía el otro día los videos de Iman Gazzi, no sé si lo Sí, conoces, bueno, los primeros, él arrancó con 17 años, yo también arranqué con 17 años en LinkedIn, y veía y la calidad de los videos no era ni siquiera son 100 veces más la calidad que tiene hoy en día que la que tenía antes, cuando apenas arrancó. Y eso no lo limitó a construir una comunidad, porque muchas veces es más importante el mensaje que vos estás dando que
cómo se vea el video, cómo se escuche. Es una gran parte importante cómo se ve y cómo se escuche la calidad, pero es algo que vas a poder ir mejorando con el tiempo. No hace falta que arranques con la mejor cámara, con una cámara de 2.000, $3.000, con un micrófono de $500 y en un estudio profesional. Si verdaderamente el valor que vos aportás y se nota tu entusiasmo y las ganas de emprender que tenés y le das para adelante, después va a haber una forma que tengas de monetizarlo esto y con esa monetización vas a poder mejorar la calidad y es una rueda que sigue girando y es como la bola de nieve que se arma de interés compuesto, ¿no? Sí, Y esa es la idea principalmente, de hacer las cosas con lo que tenemos hoy en día y seguir creciendo. Y si lo mejor para todo, para cualquier emprendedor que quiera arrancar y no tenga recursos, siempre es un servicio, porque un servicio depende muchas veces del conocimiento que nosotros tengamos, más algo tecnológico, pero no te estoy hablando de una locura, una computadora o un celular desde donde podamos crear contenido y subirlo a las redes, que la gente nos conozca y después podemos empezar a dar mentorías, podemos justamente compartir más cantidad de conocimiento de una manera más sencilla, más detallada, ahorrándole tiempo a las personas. Y esas personas verdaderamente lo van a valorar y van a pagar por nuestro tiempo y por el servicio que nosotros les damos. Y ahí tenemos una forma de monetizar que no es cara, porque verdaderamente la inversión que tenemos es un celular o una computadora y muchas horas dedicadas, eso sí, hay que tenerlo en cuenta porque cualquier cosa que hagamos, si producimos un bien, un producto, un servicio, vamos a tener que dedicarle horas, horas y horas, porque es la única forma que hay de aprender verdaderamente. literal, literal. Y bueno, otra cosa que estabas diciendo por ahí que me pareció interesante es que, bueno, vos antes empezaste con un emprendimiento y de ahí es como llegaste a LinkedIn. Es como que dijiste, Sí. estaba buscando carbón y encontré oro, en ese sentido. Literalmente, así. Y, y re loco pensar trato en ese sentido, yo a veces cuando escucho a las personas trato de conectar los puntos de las demás personas a la gran Steve Jobs, que viste que a veces Sí, a medida que vamos viendo, a medida que vamos viviendo ciertos sucesos, decimos, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo voy a mejorar con esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Porque la verdad que no tengo ni idea, pero la única forma de entender por qué tuviste que pasar algo es porque es conectando los puntos, pero los puntos los tenés que ver desde atrás. Entonces, sí. es re loco eso. Y lo que te quería preguntar es que yo he visto que también hablaste un poco de que tuviste más emprendimientos. Quisiera que cuentes por ahí un poco de las Sí. historias de esos, porque me pareció interesante porque dijiste que por ahí no te fueron tan bien con esos. Yo tuve dos o tres emprendimientos antes de la startup, pero que ni siquiera lo tenía en cuenta como el hecho de emprendedor. Era el típico de chico de decir, bueno, lo hago para juntar un poco de plata y comprarme mis cosas, o para ahorrar y demás. Y, y lo comencé como eso. A ver, también se me había dado por comunicar y en la pandemia me había gustado el tema de hacer huertas y comunicaba sobre eso. No me fue bien porque llegué a tener creo que 200 300 seguidores. Pero bueno, yo le ponía toda la onda y fui aprendiendo también. Fueron aprendizajes que se fueron dando a lo largo del tiempo. Después de eso, por ejemplo, tenía una vecina de mi casa que vendía comidas, entonces yo también lo vendía y iba a comisión de venta, digamos. Claro. Y tenía una comisión por cada producto vendido. Ahí descubrí el marketing de afiliados también y de ir cobrando comisiones. Después, ¿qué otra? Bueno, en el periodismo, ese no lo tomo como un emprendimiento fallido, porque verdaderamente siento que aprendí muchísimo y que podría haber tenido mucho potencial si hubiera seguido por ese lado, porque la política es algo que me fascina y la verdad que bueno, le dedicaba muchísimas horas, no tenía fines de semana, era de lunes a domingo, saliendo a hacer entrevistas, cada cosa que pasaba en la ciudad, trataba de acercarme, entrevistar a la persona que estaba en esa actividad o en un hecho y después pasarlo y comunicarlo en mi programa y hablar constantemente. Eh, entonces sí, siento que si le hubiera dedicado muchísimo más tiempo hasta ahora, podría haber evolucionado muchísimo más, pero bueno, me desilusioné el tema de la política por cómo es la política en nuestro país y decidí pasarme al lado del emprendimiento. Pero como te digo, o sea, son todos emprendimientos que fueron fallando porque no es algo que perdura hasta el día de hoy y no siento que me haya ido genial ni haya tenido un éxito rotundo, sino que más bien quedaron ahí en la nada, muchas veces por no saber desarrollar producto, por no saber comunicar de la mejor manera, porque la calidad del producto no era la mejor, pero son todas cosas que me fueron enseñando para llegar al día donde estoy hoy. Perfecto, perfecto, literal. Y hay algo que dijiste también es que vos haces mucho lo que es cafecitos o charlas con emprendedores. Quisiera preguntarte,
un poco más de esas experiencias, ¿cuáles fueron las charlas o con qué emprendedores, si puedes decir, que más te volaron la cabeza y qué es lo que más aprendiste de todas las charlas que tuviste con distintos emprendedores? Un mundo aparte en el sentido de que hay una calidad de gente impresionante. O sea, si verdaderamente son emprendedores y están arrancando, meterse en LinkedIn probablemente sea una de las mejores cosas que puedan hacer, porque hay gente por todos lados que está dispuesta a compartir su conocimiento, que muchas veces venden en mentorías, pero que en un café virtual lo van compartiendo sin darse cuenta y nosotros vamos absorbiendo ese conocimiento y conociendo gente que es abismal la diferencia que tenemos y lo que nos podemos apalancar de ellos. Al principio, bueno, te puedo nombrar un montón. Félix Sánchez tiene, bueno, es un reclutador muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, con unas características muy particulares una persona increíble. Después te puedo nombrar, bueno, Diego Del Boy, también estuve con una entrevista con él en su programa Ser Protagonistas, un coach increíble. Bueno, Ángel Jurado Centurión también, otra persona increíble. Victoria, que me hice amigo también gracias a los cafés virtuales, Nuria Massim, miles de gente que te puedo nombrar. He hecho más de probablemente 50 cafés virtuales, que de todos me he llevado algo y de todos he aprendido muchísimo. Bueno, Rosa Pujol también, son toda gente que tiene un podcast muy bueno también, y me he llevado unas experiencias increíbles. Bueno, Ángel justamente tiene una capacidad de preguntar y repreguntar y reflexionar sobre las cosas que decimos increíble, que yo siempre digo las mejores preguntas me las he llevado de él y con las que más he reflexionado muchas veces. Después, bueno, gente que sigo, de la que aprendo muchísimo, Iván Garrido también sobre ventas, tiene un libro increíble. Luis Garau sobre copywriting, Sebastián SL también sobre copywriting. Te puedo nombrar un montón de gente que verdaderamente crea contenido de muchísimo valor, pero muchísimo valor, de forma diaria, gratis, de lo que nosotros podemos, bueno, de Sebastián SL, por ejemplo, y Luis Garau sobre copywriting, son dos cracks absolutamente, y he aprendido muchísimo de ellos. Bueno, después de estos dos coaches que te menciono, Diego y Ángel también, sobre mentalidad muchísimo. Y bueno, también leyendo, son todas formas de adquirir información que se complementan y que verdaderamente son gente maravillosa que están dispuestos a compartir conocimiento y a compartir sus valores, su mentalidad, experiencias, y verdaderamente nos regalan su tiempo para poder seguir nosotros aprendiendo y obviamente con esto no digo que la llamada sea solamente escuchar a la otra persona, sino también es muy importante que nosotros compartamos valor, lo que leímos, lo que aprendimos, lo que hicimos, sí, qué nos funcionó, qué no nos funcionó, porque esto tiene que ser una relación de ida y vuelta en donde nosotros aportemos también valor para después, yo siempre digo que para recibir valor siempre que primero hay que aportar, tomar acción y mostrarnos interesados a recibirlo porque es la única manera de que llegue verdaderamente. Total. ¿Y cuáles son las lecciones que más aprendiste de todos? Si tuvieras que darme, no sé, un top 3 a lecciones o cosas que dijiste, ¡guau! Lo que aprendí acá. Bueno, ahora me está ayudando, o sea, me vino muy bien, esto no es de los cafés virtuales, pero lo saco de las publicaciones, aprender a diferenciar qué objetivos tiene cada publicación o qué, cada cosa, cada comunicación que nosotros hacemos tiene un objetivo, que pueden ser tres: generar autoridad, generar visibilidad o generar una venta. Eh, Conformarnos como autoridad siempre tiene que estar entre el 60 y el 70% de la comunicación que nosotros hagamos, porque es verdaderamente lo que nos va a posicionar allá arriba en la mente de las personas para poder, digamos, ser un referente y que seamos la primera opción antes de que lo sea otro. Después, bueno, generar visibilidad. Si no traemos gente nueva que vea nuestras publicaciones, que vea cómo nos comunicamos, toda gente que es nuevo, pueden ser nuevos clientes, nuevos amigos, nuevos contactos, nuevas propuestas, nuevos proyectos que nosotros traemos. Y después vender. Vender siempre tiene que ser lo último después de aportar muchísimo valor. Pues fíjate que yo te estoy nombrando generar autoridad, bueno, ahí los posteos tiene que haber mucho valor que nosotros brindemos a la comunidad, generar visibilidad también, humanizando, mostrando también nuestro lado que deja de ser el lado profesional, nuestro lado más humano, personal muchas veces, que no me refiero a compartir historias familiares o exponer los problemas que hay dentro de nuestra familia, porque eso no me parece para nada bien, no lo hago yo, porque creo que, por lo menos yo trato de mantener mis temas personales muchas veces en privado, pero sí algo distinto que hagamos. Si salimos a leer al parque, una actividad distinta que tengamos, bueno,
ahí nomás, una foto, compartís ese momento. Si sentís que hoy justo vi una publicación de una chica que subió una foto de su abuelo en un café virtual, una reunión virtual con su equipo de trabajo en su antigua Sí, empresa sí, después de lo vi, haberse lo vi. retirado. Bueno, y me pareció algo genial, porque eso es compartir verdaderamente los valores de tu familia, de cómo estás criada y demás, y genera una interacción tremenda. Entonces, toda esa interacción que nosotros generamos nos posiciona a su vez como mayor autoridad y tenemos más posibilidades de vender. Eh, entonces, bueno, esa regla es algo que aprendí que me sirvió muchísimo y que estoy aplicando desde luego. Después, bueno, de Ángel y de Diego del Boy, reflexionar y preguntarnos constantemente si somos felices, si es lo que queremos, si estamos yendo por el camino correcto, si es lo que verdaderamente nos apasiona. Yo siempre digo que el día que me deje de apasionar el emprendimiento no emprendo más, me dedico a otra cosa, porque verdaderamente hay que tener pasión para poder seguir. Porque no es algo fácil, emprender no es como tener un trabajo, por ahí uno tiene mayor seguridad de que bueno, todos los días va a tener un lugar donde ir a trabajar. Emprender, en cambio, es una realidad que cambia constantemente. Puede que hoy tengamos un cliente y mañana ese cliente se quiera ir, o puede que aparezcan muchísimos más clientes de lo que antes teníamos. Todo depende de qué esfuerzo le dediquemos, de qué tanto tiempo, de qué tanta pasión tengamos, y por supuesto siempre hay un poquito de suerte que nos ayuda o nos perjudica. Eso, bueno, es algo que también aprendí muchísimo. Y tercero, siempre a valorar las personas que tenemos a nuestro alrededor. Eh, yo siempre digo que por lejos lo mejor de LinkedIn no es ni el contenido que nosotros encontramos, ni los comentarios, ni los PDF que nos podemos llevar para nuestra empresa, nada de eso. Lo mejor por lejos de la gente. Uno charlando, conversando, bueno, como te conocí a vos, como conozco a muchas personas dentro de la red con las que voy charlando y dialogo de forma diaria, y tener ese, digamos, ese cariño a la gente, o ese saber de que si necesitas algo, ellos están ahí para ayudarte, si tenés un problema, van a estar ahí para poder solucionarlo, es lo mejor que puede pasarle a una persona, porque muchas veces los contactos es los que más nos potencia antes que estar muchísimas horas trabajando. Entonces creo que es una relación de 50-50, trabajar muchas horas, dedicarle mucho tiempo, ponerle ganas a nuestro proyecto y construir una red de contactos de gente que nos apoye, que podamos charlar, podamos conversar. Bueno, siempre vamos a estar contentos y felices de la vida, van a haber días que nos digamos, bueno, la publicación de hoy fue horrible, les fue muy mal, y bueno, y tengo ganas de hablar con alguien de la red, que me conozco, que soy un amigo, que tengo la confianza para charlar y están ahí para escucharte y para ayudarte en el momento, que creo que es súper importante. Total, total, total. Y bueno, por ahí es la típica pregunta que no sé si te la habrán hecho antes, pero digo, vos dijiste, viniste acá empezando con la startup de blockchain y llegaste a LinkedIn y empezaste ahí a publicar, ¿no? Pero digo, ¿por qué LinkedIn? ¿Por qué te quedaste en LinkedIn? Sabiendo que por ahí, qué sé yo, hoy en día la gente crea contenido en los lugares en donde la mayoría de las masas van, son TikTok, e Instagram y YouTube y demás, pero LinkedIn no es un lugar tan conocido, si bien ahora por ahí también es esto de que LinkedIn antes se tomaba más como plataforma de trabajo exclusiva y ahora es más como una red social, más anichado el trabajo también, pero una red social al fin y al cabo es una red social donde conectás con gente, hablas con gente también. Sí. Pero digo, ¿por qué te quedaste en LinkedIn? Bueno, muy buena la observación que vos haces, porque yo también antes de entrar a LinkedIn digo, esto es una red de viejos amargados que están ahí charlando entre ellos y para buscar trabajo. Y es muchísimo más que eso, por lejos. Es una red social, como vos decís. Eh, no me fui a Instagram y no me fui a TikTok todavía porque pienso que por ahí es todo un poco más superficial, en el sentido de que es muy difícil poder generar una relación que impacte tanto con una relación tan cercana con tu audiencia. En TikTok muchas veces, sí, te vi una o dos veces, me saltaste en el feed, pero la verdad que no te conozco demasiado. En TikTok las relaciones son, en LinkedIn las relaciones son mucho más profundas. O sea, vos tenés una relación con la persona muchas veces que te comenta y es mucho, no es más fácil porque no tenés tanta audiencia como tenés muchas veces en TikTok, pero sí la capacidad de conseguir clientes es creo que un poco más grande. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo está
para conocer personas, para buscar trabajo, para buscar oportunidades, para buscar proyectos, gente que lo asesore, gente que le pueda enseñar. Entonces, que la gran mayoría de las personas van a eso justamente, a compartir sus experiencias, y el ambiente ya está dado para un ambiente emprendedor, para un ambiente de gente que quiere progresar, y no tenés una gran cantidad de público que puede que algunos sí estén interesados y otros no, como en TikTok, porque en TikTok tenés una variedad de contenido muy grande. En LinkedIn también la tenés, pero es a su vez de un nicho, que es el nicho del trabajo, nicho de emprendimiento, básicamente de gente que quiere progresar constantemente. YouTube sí, lo tengo decidido que en algún momento, dentro de muy poco probablemente, comience también a compartir contenido por ahí, porque es por lejos la red social que más me apasiona, y compartir en video, en formato largo, es algo que me encanta. Nunca me apasionó demasiado el formato corto, porque siento que queda ahí, es como lo decía Rama el otro día, miren chicos, si ustedes van a estar, por más que estén en TikTok consumiendo contenido de Hormozy, son contenido de 45 segundos que no le va a aportar nada. Sí sirve para masificar y que después esa gente vaya a otro lugar a consumir el contenido completo, que es lo que verdaderamente sí aporta valor. Pero ni aunque estemos consumiendo contenido de desarrollo personal, creo que va a ser algo que nos vaya a aportar demasiado valor, porque es una fracción de contenido muy corto que ni siquiera nos da tiempo a la reflexión. Creo que la reflexión incluso es menos duradera de lo que tardamos en deslizar la pantalla y pasar a otro nuevo. Entonces, por eso Claro. mismo es que Además de que la me realidad decidí es por que LinkedIn. no hay nadie no conozca a nadie todavía que pueda aportar eh, el mismo valor en 45 segundos de lo que podés aportar en una hora. Yo creo que Hormozy, hoy en día el chabón Mm, tiene su podcast, y yo lo escucho mil veces más, y el valor que aporta en esos podcasts, que por ahí son recortes de otros podcasts y demás, es muchísimo que el que aporta más que en 45 segundos. mm, Pues es imposible aportar valor para él en 45 segundos. Entonces, para eso originalmente también está el contenido formato corto, mm, como para ir a atraer a las masas, como lo de la visibilidad sería más por ese lado, como decís vos, y redirigir a donde verdaderamente se aporta el valor, ¿no? sí. Genial, genial. Y Y además LinkedIn creo que podés armar verdaderamente un negocio. En TikTok, por sí solo, o sea, solamente con TikTok creo que es muy difícil armar un negocio, porque el contenido, como te digo, es corto y es para explorar de forma rápida, nadie se queda verdaderamente presente con lo que vos estás diciendo. En LinkedIn creo que podés armar un negocio solamente con LinkedIn, sumándole, bueno, email marketing y algunas cosas más, sin la necesidad de salir a otras plataformas como Instagram, como YouTube. Solamente con LinkedIn podés crear una audiencia, y hay gente que está ganando mucho, o sea, tiene muchos ingresos solamente o sea, estando posicionado en LinkedIn, que es una herramienta, por supuesto, que te impulsa la cantidad de clientes de forma exponencial. claro, claro. Además, como decís, LinkedIn es más anichado, entonces si bien es una red social de algo en específico. Ahí TikTok tenés un millón de cosas, un millón, porque tenés humor, tenés, bueno, desarrollo personal, tenés de todos lados, y es como un bombardeo de información. Y sí es cierto que por ahí también es un poco más difícil captar la atención de la persona promedio en TikTok, que por ahí lo que es en LinkedIn, ¿no? Y otra pregunta que te quería hacer, que esta es de una publicación que se me hizo, que vos hiciste hace un tiempo y se me hizo muy curiosa, que es que vos empezaste a los 17 años a crear contenido, ¿no? Sí, Bien. Y ese en un principio era como, por así decirlo, tu marca diferencial del resto del sí. mercado o el resto de creadores de contenidos, era que vos eras como el emprendedor que relataba sus inicios de emprendimiento y Mm. creaba contenido a los 17 años. Pero después es como que cumpliste 18, hiciste una publicación muy interesante que era esto de que como que por un momento se te cayó el mundo porque habías cumplido 18, porque ya no tenías esa marca diferencial. ¿Cómo es un poco eso, desarrollar un poco ese tema y cómo es que resolviste eso? Bueno, mi gran diferenciador en LinkedIn, yo no conocía a nadie, verdaderamente no sé si había otra persona de 17 años que esté creando contenido. Sí conozco a otro chico, pero el que también estuvo con nosotros en el Endeavor, que bueno, va al público, nosotros con Facu nos conocimos en el Endeavor, eh,
Y bueno, también otro chico que es muy amigo mío, que tiene 16 años, está emprendiendo, ya tiene una empresa, es un crack verdaderamente, pero bueno, no conocí a otro que esté creando contenido también. Y bueno, todo el mundo, o sea, es como que en el círculo en el que yo me rodeaba y además las demás personas, es como que era reconocido por el emprendedor de 17 años. Y yo, bueno, un mes antes de cumplir 18, digo, bueno, a ver, estoy por cumplir 18, se me va a terminar el diferenciador, y, o sea, y entré como en crisis, porque decía que, bueno, ¿cómo me diferencio de las demás personas? Y me pasó, bueno, en un café virtual con Fede, un argentino que está viviendo en el exterior, que me dijo, mira, Angelo, va a pasar cierto tiempo que ya ni vas a ser necesario que expliques qué edad tenés. Ya vas a ser un referente comunicando en el área que estés comunicando y no va a ser necesario que aclares, tengo 17 años, llamo la atención por eso. Vas a llamar la atención por el valor que aportás. Me dijo, como ya estás aportando, vas a llamar la atención por la forma de comunicar que tenés, por cómo te expresás, por el contenido que brindás. Y verdaderamente creo que ahí me hizo un clic la cabeza de el diferenciador realmente tiene que ser dado por nuestra personalidad o por algún rasgo distintivo que nosotros tengamos. La edad, la edad es algo inevitable, va a seguir pasando, o sea, por más que no queramos, pero como cumplir 18, 19, 20, 60, 70, 80, la edad que tengamos. Lo que sí probablemente no cambie va a ser ese diferenciador que nos marca la diferencia entre nosotros y los demás. Bueno, Eros justamente tiene una forma de comunicar que es muy diferenciadora y que también es muy joven, tiene 20, 21 años, si no me equivoco, y está creando verdaderamente un negocio con LinkedIn. Entonces, bueno, creo que el clic de la cabeza tiene que venir por ese lado, decir, bueno, el diferenciador que nosotros tengamos tiene que salir a partir del contenido y el valor que nosotros aportemos, pero nunca de un rasgo, digamos, que pueda ir cambiando todos los años o pueda ir cambiando cada 6 meses, porque si no, no hay diferenciador o el diferenciador va a ser siempre distinto y no va a ser algo por el que nos puedan reconocer. Entonces, bueno, gracias a esa llamada, a ese café virtual, que bueno, ahí destaca la importancia de los cafés virtuales, de cómo por ahí modifica nuestra forma de pensar. Gracias a ese café virtual con Fede, bueno, lo cambié y pude entender de cómo empezar a manejar mi marca personal de ahí en adelante. Claro, genial. Además de que considero que por ahí el diferenciador de cada creador de contenido en sí es uno mismo, porque Mm, verdaderamente no creo que haya otro, así como no hay otro Angelo Graceli en el mundo, no hay otro Facundo Ferrería en el mundo, no hay totalmente. otro que sea igual que nosotros, cada persona es única y tan solo por transmitir el mensaje de la manera que por ahí vos sabés hacer, se te hace ese diferencial, sos diferente al resto tan solo por transmitirlo como vos lo transmitís. Entonces, considero muy interesante eso, tipo que es entender por ahí que el diferencial somos nosotros, porque no hay un nosotros ahí afuera, ¿no? Y es re loco porque también había hecho un video sobre esto de que hay veces que, viste, hay gente que dice, yo voy a hacer, no sé, el siguiente Messi, el siguiente Kobe, el siguiente, no sé, Michael Jordan, el siguiente Elon Musk. Vos no podés ser el siguiente Elon Musk, más allá porque Elon Musk es un hijo de puta que está re loco, pero digo, eh, no podés ganarle a Elon Musk en el jueguito de ser Elon Musk, porque te va a ganar por experiencia sobrada, porque el tipo literalmente desde el día uno es Elon Musk. Entonces, podés ganar en el jueguito de ser vos mismo. En el jueguito de ser vos mismo, ahí no te puede Mm, vencer nadie, porque sos el que más experiencia tiene. Entonces, se me hace muy interesante totalmente. eso lo que Y decís. bueno, y creo que la marca personal también, hoy lo escuchaba en un podcast de Nuria, en el podcast de Rosa Pujol, que decía, la marca personal es lo que los demás dicen, bueno, esto creo que lo decía Steve Jobs, o no me acuerdo quién, o Jeff Bezos, uno de dos, y lo estaban comentando en el podcast. Que bueno, la marca personal es el impacto que nosotros dejamos en los demás y es lo que dicen los demás cuando nosotros verdaderamente no estamos. Y bueno, todos tenemos una marca personal, desde que nacemos, nuestra personalidad y nuestra forma de comportarnos es la marca personal. Y siempre digo, a ver, tu marca personal es impresionante, Facu, porque yo estaba con mis amigos en el Endeavor, de repente viniste, me saludaste, nunca me había pasado, y yo probablemente lo recuerde por muchísimos años la situación, porque era la primera vez que me reconocía a alguien, y bueno, esa marca personal que tenés vos de acercarte, de charlar, de animarte a venir, otros no la tienen, y eso es un diferenciador ya dentro de las demás personas, porque después también me pasó que una o dos personas me escribieron por LinkedIn y me dijeron, te vi, pero no me animé a saludarte. Bueno, eso es una marca personal. Tu marca personal es distinta, la de la otra persona es distinta, son todas marcas personales distintas,
que llaman la atención y que se diferencian justamente por algo. Claro. Bueno, ahí personalmente en la Endeavor igual es como que me pasó que yo fui sola a la Endeavor. Originalmente iba a venir con un Claro, amigo. Originalmente en realidad iba a ir solo. Después mi amigo se sumó, pero se bajó porque tenía que trabajar. Y cuando claro, finalmente fui solo, dije, ¿qué carajo voy a hacer? No puedo hablar con nadie, estoy solo. Entonces sería una recontra re paja no hablar con nadie. Voy a conectar con gente, voy a hablar, voy a ver qué onda y algo aunque sea voy a sacar. Porque también es esa mentalidad de entender que al hablar con las personas, algo vas a sacar, algo vas a aprender y a su vez algo esa persona va a aprender de vos. Y fue un poco esa situación de, ok, voy solo, bueno, no tengo nada que hacer, o con alguien voy a hablar, alguien voy a buscar, y justo a vos te había visto un par de veces, y en realidad te había visto antes, pero dije, ¿será? ¿Viste cuando te pasa que ves a alguien y decís, sí, ¿será ese? Porque también es esto de que sí, en la cámara te ves distinto que en la vida real, entonces es como que ¿será ese? Y a veces digo, disculpa, vos sí, sos tal. Entonces es medio loco eso, pero sí. sí, sí. Y además, Bueno, como decías vos, la marca personal, lo dice la misma palabra, es personal, es de cada persona. Por eso no puedes tratar de ser el mejor de la marca personal de otro. totalmente. Yo creo que eso que vos decís bueno, de ir solo al evento, a mí me pasó porque viví las dos experiencias bueno, acá en Rosario. Eh, bueno, yo voy solo siempre porque no tengo gente, emprendedores amigos acá en Rosario. Sí tengo amigos, obviamente, pero no tengo amigos que sean emprendedores y que les interese el tema. Entonces, bueno, el año pasado fui solo prácticamente y ahora el Endeavor este de Buenos Aires fui con unos amigos, viajé para allá y fui con unos amigos. Y las dos cosas están buenas. Lo que sí yo creo que no hay que limitarnos cuando vamos en grupo de no salir a conectar con otras personas. Porque muchas veces lo que nos pasa es que vamos en grupo y te quedas con tu grupo. Y es lo peor que puedes hacer, porque esa gente ya la conoces, o sea, ya lo vas a escuchar todos los días que charles con ellos. A otra gente no la vas a ver todos los días. Y Endeavor tiene una particularidad que es única, que vos tenés a Messi al lado del que recién está empezando. Porque lo teníamos a Gilbert ahí entre nosotros, que es fundador de una de las empresas más grandes de Argentina, de Globant, que es un unicornio, charlando con gente que recién estaba comenzando, que ni siquiera había comenzado. Eso no pasa en ningún otro lado del mundo. Claro, A ver, imagínate en el ambiente del fútbol. En ningún momento vos vas a estar con Messi al lado charlando de fútbol cuando tenés 12, 13 años y estás arrancando. claro. Puede que te lo cruces una vez e intercambies unas palabras, pero en un evento nunca vas a estar más de 10, 12 horas con Messi al lado tuyo. Y además de que por ahí Messi no tendría el tiempo de por ahí, qué sé yo, de conectarse a un cafecito, ¿me entendés? Entonces, creo que la Endeavor fue perfecta y esos lugares así en común son perfectos para literalmente conectar con esa gente que por ahí está en otro nivel o simplemente está como que tiene más experiencia que vos. Y fue perfecta, corte, para conectar con gente que estaba ahí, que por ahí está en el nivel 100 y yo estoy en el nivel 3 y aprender de ellos. Era como, por así decirlo, yo relaciono todo con los jueguitos, es como un portal en donde literalmente Messi y yo, como decís, Messi y yo estamos en el mismo Sí, lugar y en el mismo espacio. Entonces era re loco en ese sentido. Y la cantidad de gente que va, no sé si te pasó a vos, pero yo la cantidad de gente que conocí y que vi también, porque también uno ve contenido, no se limita solo a hacerlo, también lo ve, entonces decís, bueno, reconozco a sí. este, reconozco a tal, fue una locura esa experiencia, la verdad, personalmente para mí, porque era la primera. ¿Vos cómo viste esa experiencia? Sí. Bien, la verdad que es una locura, o sea, yo como todo, siempre digo, lo mejor es la gente que te cruzas. Charlé con un montón de personas y es re loco lo que se puede llegar a dar. O sea, en este Endeavor no estaba Marcos Valperín, pero en otro Endeavor yo no fui nunca a uno que esté él, pero sí tengo gente conocida que ha ido y era exactamente lo mismo que pasó con Gilbert. O sea, está Marcos Valperín, el fundador de Mercado Libre, que es la empresa, una de las empresas más grandes de América Latina, charlando ahí normalmente entre las demás personas, que también creo que es una creencia que tenemos los que, o sea, los que todavía no alcanzamos ese nivel de decir, bueno, son como dioses y son personas comunes que trabajaron muchísimo, que tuvieron una idea genial, que la trabajaron, que se capacitaron y que la implementaron y funcionó. Siguen siendo la misma persona que eran antes. Y podemos charlar con ellos, charlar de experiencias, pero bueno, no, nos parece raro porque no pasa en todos lados, que debería ser lo normal muchas veces. Así que bueno, la verdad que muy bien. Me pasaron cosas súper locas. No sé si lo viste al chico este que era ruso.
que bueno, vino con una startup argentina, un poco exiliado por el tema de la guerra. Después, ¿qué otra cosa me pasó rara? Bueno, estábamos con este chico de 16 años que te digo que tiene una empresa, charlando de lo más normal con otras personas, y de repente nos encontramos como al principal competidor, que es la empresa más grande en torno a esa temática, y charlando con ellos, y eran dos de los mismos rubros, que eran competidores, se pasaron el número de teléfono, charlaron después, se aportaron valor mutuamente, y también sacar de lado o correrlo el hecho de que por ser competencia te tenés que odiar con la otra persona o tenés que ir a Claro. matarlo, cuando en realidad se aportan valor mutuamente y la idea es que el problema se solucione, no ver quién, digamos, quién se lleva más mérito por eso. Claro, eso igual creo que es más un mito porque un mito que tiene que ver mucho con los nichos, porque en general vos lo ves mucho, esto lo aprendí hace poco leyendo el libro de Forbowski, cuando vos estás en un mercado que por ahí en sí no, por ahí no es tanta la necesidad y tu oferta Mm, por ahí no es tan buena, como que empezás a competir por tema precio, porque no tenés otro diferencial. Si no tenés, estás en un mercado porque por ahí es buena la necesidad, pero no tenés una buena oferta, es como que te cuesta porque si no tenés una buena mm, oferta, tenés una oferta normal, tu diferencial tiene que ser otro, que generalmente se elige el mm, precio. Pero está bueno eso porque a mí mismo me pasó también que yo he conectado con gente que tenía por ahí el mismo emprendimiento que yo, agencias digitales, por ahí por otros nichos, o algunos con el mismo nicho, pero te vas aportando y vas conociendo, porque la realidad es que nunca puedes llegar a explotar un nicho como tal, o tenés que estar hace mucho tiempo y ser un crack como para verdaderamente maximizar y explotar un nicho como tal, como para decir, ok, sí, es una competencia, pero no, generalmente yo no personalmente no veo a nada como una competencia. Mismo a día de hoy hablo con gente que tiene sus propios emprendimientos, que tiene agencias digitales también y digo, se aporta, es muy bueno eso porque se aporta valor mutuamente. Pero bueno, y algo que te quería preguntar también, muchas preguntas, pero algo está bien. que te quería preguntar también, a que me gustó mucho que es esto de que creo que a esto le ha pasado a cualquier persona que ha iniciado en el desarrollo personal, mismo a mí también, que es esto de que eh, por ahí empezás a leer libros, empezás a escuchar podcasts Mm, y es como es como, le digo yo, una masturbación mental por el hecho de que sí. te pensás que sos ya el reemprendedor, el re distinto, pero no tomás acción, entonces no estás haciendo nada. Vos que tenés, cómo fue tu experiencia con eso y cómo lograste superar eso? Y cómo fue el momento en el que te diste cuenta de que dijiste, ok, no estoy haciendo un carajo y cómo empezaste a tomar acción? Bueno, eso se termina, el primer fracaso que tengas te derrumba todo lo que la creencia que tenía de que era el mejor emprendedor del mundo. Y, y creo que fue un poco a raíz de que bueno, o sea, llevaba tanto tiempo leyendo, la pandemia también bueno, me llevó un poco a leer y leer y leer y leer, pero me pasaba que leía y hacía resúmenes, pero no aplicaba, o sea, todo lo que yo leía quedaba ahí, en la computadora, en una hoja de papel, en un resumen, que no me servía para nada, o sea, si te puedo nombrar la gran cantidad de libros, te puedo nombrar más de 100 libros que he leído, te puedo nombrar menos de 10 que verdaderamente siento que los apliqué. Eh, Así que los demás, bueno, si te sirvieron para algo, bueno, puede ser, pero no sé si verdaderamente me sirvieron para algo porque no te puedo nombrar ni siquiera una enseñanza grande que esté aplicando hoy en día. Entonces, creo que lo que me llevó a tomar acción verdaderamente fue el hecho de estar tan agobiado ya por querer emprender y querer generar ingresos y querer conocer gente y no saber cómo, que dije, bueno, no importa, ya está, de alguna manera tiene que salir. Y probé distintas cosas hasta que una verdaderamente me apasionó, que fue LinkedIn y es la comunicación en general. Después es como de lo que nombrabas vos, Steve Jobs, que los puntos los vas uniendo una vez que estás llegando al final del camino. A medida que uno va pasando, va uniendo los puntos y decís, bueno, me podría haber dado cuenta antes de que mi pasión verdaderamente era comunicar y que no tenía que ir por otro lado, pero si no hubiera ido por otro lado, no hubiera conocido LinkedIn, entonces es como medio una ambigüedad. Eh, y creo que es eso verdaderamente lo que me llevó a tomar acción. No fue ni digamos, la excesiva, o sea, querer hacerme millonario, como mucho es el motivo, que me parece perfecto, es un motivo súper válido, ni fue verdaderamente
otro motivo. Fue más que todo estar agobiado por querer emprender y no saber cómo. Yo siempre fui una persona que nunca le gustó estar sin hacer nada. Nunca, digamos, me dediqué a ir a la escuela y eso era todo lo que hacía. Primero arranqué con la radio, después seguí con algunos otros emprendimientos. eh, y siempre estaba haciendo algo. Hasta el día de hoy me pasa que cuando me sobran 2 horas en el día me aburro. Y digo, bueno, ¿qué hago ahora? El otro día, por ejemplo, me dolía la cabeza que ya dije, bueno, no puedo trabajar más y eran recién las 8 de la noche y digo, bueno, ¿qué hago ahora hasta que me tengo que ir a dormir? Porque si sigo usando el celular me va a seguir doliendo la cabeza, entonces, ¿qué hago? Bueno, me pasa eso continuamente, de estar con la necesidad de seguir haciendo cosas y creo que eso verdaderamente fue lo que me impulsó a emprender. ¿A vos qué te impulsó a emprender? Y en un principio, bueno, qué sé yo empecé muy, o sea, siempre tuve como las ganas de hacer algo, ¿entendés? Siempre, o sea, también creo que es un poco lo que une a todos así en general. Siempre escucho, si bien escuchar las historias y cada uno tiene su propia forma, siempre Mm, escucho el mismo modus operandi, por así decirlo. sí, Así como escucho a Hormozzi que el tipo decía, yo estaba en un trabajo de consultoría que me iba re bien, pero sinceramente no quería vivir más, y dije, ya fue, renuncio y me mando, así lo tiro a loco, escucho tu historia y escucho un modus operandi parecido. Y a mí me pasaba algo similar, tipo, bueno, yo personalmente a mí me gusta programar y me gusta hacer páginas web. Siempre en un principio aprendí eso. Después como hubo un tiempo en el que me frustré porque me sobreexigía demasiado, entonces después como me tomé un tiempo, después lo volví a retomar y dije, y fue, en un principio yo decía, no tiene nada que ver con mi historia, pero creo que sí, porque es como conectando los puntos, me di cuenta que por ahí sobreexigirme, pero a la vez entender un poco, porque en ese momento no, era como que yo era disciplinado en ciertas áreas de mi vida, pero no entendía mm, que la disciplina la podía aplicar a otras áreas y que no siempre, algo que no siempre te va a gustar, si bien te puede gustar tu trabajo, no siempre vas a estar mm, haciendo algo que te guste en tu trabajo. sí, vital Entonces, eso. entender eso es algo muy importante. Nunca vas a estar todo el tiempo con una sonrisa ahí programando en el coso mientras, ¡ay, sí! Tuve un error, se me crashó toda la página web, boludo. Estoy re contento. No, la verdad que no, tipo. Sí, Entonces, pero sí, fui haciendo y después empecé el año pasado yo como así a leer contenido y empezar ese contenido. Pero siempre fui aprendiendo, mismo siempre fui aprendiendo a hacer páginas web, ver tutoriales, hacía proyectos en casa, pero nunca era como que mm, activaba, ¿me entendés? Como que mandar el paso sí, hasta que dije, bueno, ya fue, voy a hacer algo yo, que total, ¿qué tengo sí, que perder? No pierdo nada, o sea, nada, sinceramente, pero empecé así y por ahí empecé este año con el podcast, a principio de año lo empecé y después dije, bueno, ya que empecé podcast, empiezo también una agencia y me está voy bien, moviendo y voy aprendiendo, quizás fracase, quizás no, quizás la pegue en una y fracase en la otra, o quizás simplemente aprenda una manera de no hacer las cosas. Creo que Thomas Edison decía que no era que fracasó 1000 veces, sino que aprendió 1000 veces a cómo no hacer una lámpara, sí, una bombilla. Entonces, mm, en ese sentido, creo que todos los emprendedores somos así, simplemente no aprendemos la forma equivocada de hacer las cosas. Así como a vos te mm, pasó con LinkedIn, que si tipo aprendiste, te fuiste modificando, tanto cómo creabas contenido, a quién lo dirigías. eh, mm. Así aprendemos todos, creo, ¿no? Sí, es vital eso, creo que vos decís. Principalmente lo de que no todos los días van a ser buenos. Y creo que la gran mayoría no van a ser buenos. Eh, por no decir la gran mayoría. Porque verdaderamente a nadie le gusta fracasar. A ver, todo el mundo, yo siempre digo en mi posteo que fracasar es parte fundamental porque de ahí aprendemos y no tenemos que tomarlo como algo malo. Pero muchas veces es imposible no tomarlo como algo malo. Pero verdaderamente creo que es como vos decís, no es aprender cómo hacerlo, sino cómo no hacerlo y hacerlo de la otra manera. Eh, entonces, la gran mayoría de los días no van a ser buenos porque a nadie le gusta que al posteo le vaya mal, a nadie le gusta que o sea, programes algo y no ande,
pero verdaderamente es eso lo que nos lleva a aprender a cómo sí, como algo, como a que sí ande y cómo a que le vaya bien un posteo y así constantemente, ¿no? Sí, en ese sentido es como que no hay un manual en realidad de cómo hacer las cosas, así como no hay manual. Ojo, hoy en día puede venir alguien y te puede decir, no hagas esto, no escribas de tal manera, y sí, porque la experiencia obviamente que se pasa y uno aprende de la experiencia, pero digo, no hay manual exacto de cómo hacer las cosas, no hay un manual exacto de cómo aprender. Entonces es como que la Totalmente. única, y también cada uno se va haciendo su propio manual, cada uno emprende a su manera y aprende a su manera, porque también te vas Sí, chocando con las paredes, pero con las paredes, porque emprender para cada uno es similar a esto también que hablábamos para mí de la marca personal. Bueno, tu forma de emprender no va a ser la misma que la mía, así como la mía no va a ser la misma que la tuya. Tu camino, tus errores, no, quizá tengamos algunos errores parecidos o mismos errores, y quizá yo tenga unos errores o fracase en ciertas cosas que vos no, y viceversa. Entonces, creo que el emprender es similar a la marca personal en el sentido, o se podría sí, decir que hasta una marca personal es una forma de emprender. Es esto de, no es personal para cada uno, no puedes, sí. y la única forma es, como decíamos, es empezar. Totalmente, concuerdo a la perfección, en su totalidad. Y bueno, quizá para ya ir cerrando, algún consejo, sí, algún tip que le des a la gente que por ahí, bueno, quiere empezar a aprender o quizá quiere empezar también a crear contenido en LinkedIn. Después de esto, por ahí dijo, a ver, le voy a dar una chance en LinkedIn. ¿Qué le dirías? Bueno, en cuanto al consejo en general para cualquier tipo de emprendimiento es fracasen, o sea, érrenle y sigan probando y constantemente, o sea, ese sentimiento de, bueno, es verdaderamente por acá, recién lo van a entender cuando verdaderamente encuentren algo que les apasione. Eh, a mí me costó muchísimo porque, bueno, con la empresa de tecnología tenía una oportunidad de, digamos, la empresa de tecnología tiene una particularidad de que si reciben inversión y les va bien, facturan millones. Y, pero si no te apasiona eso, va a durar poco ese emprendimiento. Por más que tenga muy buen futuro y, digamos, y prospección, digamos, o proyección a futuro. Pero verdaderamente prueben, erren, fracasen, sigan intentando hasta que encuentren eso que se levanten a la mañana y digan, bueno, qué bueno que estoy viendo esto, qué bueno que lo estoy haciendo, qué bueno la gente que voy conociendo en el camino. La estoy cagando en un millón de cosas porque probablemente estés escribiendo mal, sin saber cómo crear una página web, sin usar bien los ganchos, que es lo que nos pasa a todos día a día, porque lo escuchaba el otro día de Luis Garau y a mí también me pasa lo mismo, que no de Luis, de Guillermo Sánchez Jurado, que decía, hasta el día de hoy no escribí un post que me guste, y a mí me pasa lo mismo, o sea, a ver, no hay ningún post que yo diga, es este, no, con este es la perfección misma. Sí he pasado con post que digo, bueno, esto va a ser viral, pero, y después por ahí termina siendo, o por ahí no termina siendo, pero no hay ningún posteo que hasta hoy en día yo te diga, este la verdad que me fascina. O sea, porque siempre hay cosas para mejorar. Le puedes mejorar el gancho, le puedes mejorar la redacción, el storytelling, la pieza gráfica, y nunca va a haber una publicación que sea perfecta. Entonces, seguir probando, seguir probando, seguir probando, hasta que va a haber un momento que nos vamos a dar cuenta y vamos a haber afinado tanto el método y el proceso. Bueno, el otro día justo tuve un café con un muchacho, con William, que hablábamos de eso, de que la cabeza te cambia completamente cuando empezás a ver todo por procesos. Cuando vos vas mejorando los procesos, automáticamente mejora la máquina y todo va mejorando en consecuencia, ¿no? Entonces, creo que es eso, fallen, fallen, fallen hasta que puedan mejorar el proceso. Son pequeños engranajes que van a ir mejorando día a día y un 1% de forma diaria te hace 37 veces mejor al final de cada año. Entonces, en general, como para emprender en general, eso de que fracasen y no se cansen de fracasar hasta que encuentren lo que verdaderamente les apasione y sigan por ahí. Y en cuanto a LinkedIn, creo que es algo muy similar de intentarlo. Van a encontrar muchísima gente, no hagan lo que hice yo de por ahí estar 3 meses publicando, creyendo que saben cómo publicar, porque no van a saber cómo publicar al principio, excepto que sean, que justo tengan un talento impresionante, pero no es ni por lejos el común de la población.
sí tomen acción desde el primer día. Instálense LinkedIn, ármense el perfil y publiquen una publicación de lo que a ustedes les guste, pero escriban. Como mínimo un posteo por día o dos posteos por día. No les va a llevar nada de tiempo. Probablemente al principio sí les lleve más tiempo que lo que les va a llevar una vez que ya estén experimentados, porque ya tienen aceitado el proceso de cómo es. Pero sigan intentando, conecten con personas, aprendan muchísimo de los grandes referentes que escriben todos los días. Eh, Verdaderamente, o sea, tienen muchísimo para sacarle el jugo. Siéntense, busquen un perfil que les interese y vean cómo escribe, cómo hace los ganchos, cómo comenta, cómo hace las piezas gráficas, por qué lo hace así, con qué objetivo, cómo hace los call to action. Es algo que yo me puse a hacer hace un mes y la verdad que cambia totalmente la perspectiva porque ves un patrón en cómo van escribiendo, un patrón en cómo se comunican, en cómo responden, qué diferenciador tienen, cómo trabajan ese diferenciador, cómo venden, cómo generan expectativa, bueno, el recurso de la escasez, muchísimas cosas que van a poder ir aprendiendo. Así que si se tienen que llevar algo, que sea de tomar acción, de que dejen de, digamos, de estar constantemente trabados por no saber qué hacer y hagan sin saber qué hacen, que creo que es lo principal. Literal, ¿no? Además, yo creo que, no sé si te pasa, pero a día de hoy tampoco sé cómo subir videos. A día de hoy, mirá que hace 6 meses que estoy creando contenido, pero a día de hoy no sé cómo crear contenido. Sí, es que hay tantas cosas por mejorar. O sea, en una publicación por ahí parece algo muy sencillo, pero o sea, ya trabajar el título es algo que o sea, te lleva muchísima experiencia, cómo formulás la publicación, cómo lo ordenás. El storytelling, ya de por sí, si querés hacer un post que contenga storytelling, tiene una forma de hacerlo. Y muchas veces esa forma no se amolda a lo que vos querés contar, entonces tenés que modificarla y ver la mejor manera para cómo contar la historia, de que sea llamativa, que presente un problema, que tenga un enemigo, que después tenga una solución y que finalmente esa historia te lleve a un call to action. Y son muchísimas cosas que microanalizadas y aprendiendo cómo es cada proceso y cada mini proceso y aceitándolo cada vez más nos lleva a tener un mejor, no solo un mejor posteo, sino un mejor rendimiento en general, porque después eso lo podemos trasladar a todo lo que sea nuestra empresa o nuestro negocio, de ir mejorando cada partecita, ¿no? Así que creo que eso es fundamental. Perfecto. Bueno, Ángelo, un placer tenerte acá. Muchas gracias por haberte copado y sinceramente me encantó esta charla. Una de mis favoritas, hasta podría decir. La verdad, me encantó mucho hablar con vos. Muchas gracias por pasarte. Y bueno, a los que están escuchando, va, Ángelo, no sé si querés decir algo último antes de... No, agradecerte a vos, Facu. Perdón si por ahí me extiendo mucho hablando. Me pasa que por Nada, ahí no me doy cuenta y me paso de tiempo. Y bueno, nada, está muchísimas chill, está gracias bien. a todos los que nos escucharon. Si tienen alguna pregunta o alguna duda o algo que quieran comentar, mi perfil en LinkedIn es Angelo Aceri. Escríbanme o mándenme conexión sin Igual problema que lo los acepto dejamos y charlamos abajo por un en gusto. la descripción, pero si querés decir de paso dónde te pueden encontrar, además de LinkedIn, si te pueden encontrar en otro lugar. Sí, búsquenme en LinkedIn y con gusto charlamos siempre. Me sumo a las charlas por privado. Si quieren que haga un café virtual, siempre me sumo. Perfecto. Bueno, un placer tenerte acá y a los oyentes que nos están escuchando, espero que les haya gustado este episodio. Como siempre, un gusto grabar, un gusto, bueno, hacer estas charlas con gente que tiene algo que contar. Y nos estamos viendo y como siempre, bienvenidos una vez más a Club de Disciplina. Chao, chao.